Hola, soy Miguel López y voy a hablaros de la estructura y la forma en la composición de jazz. La forma no es más que la manera en que los compositores organizamos las ideas musicales. Para la idea inicial nos centramos principalmente en la melodía o en elementos melódicos como ostinati o riffs, y en la estructura armónica en la posición de las cadencias. A las unidades musicales más pequeñas dotadas de sentido, es decir, que se reconocen independientes de otras unidades, les llamamos célula o motivo, y a medida que agrupamos estas entre sí construimos semifrases y frases. Con estas frases finalmente formamos secciones que serán los elementos de la estructura. En este ejemplo de Honeysuckle Rose de Fats Waller vemos un motivo de 4 corcheas y una blanca que se repite una vez y luego una segunda vez con una variación hacia el final, y esto constituye la primera semifrase de este conocido tema de Fats Waller. La forma es en jazz una cuestión de estilo y se atiene por lo general a ciertas estructuras conocidas, como son el blues, la forma canción y el through composed. Por lo general, las estructuras de los estándares y temas de jazz son regulares, esto es de 4, 8, 12 o 16 compases por sección, pero existe un numeroso conjunto de temas que aprovecha las asimetrías de las frases de modo expresivo que da como resultado una estructura asimétrica de gran interés. La forma canción clásica la hereda el jazz de los estándares del cancionero estadounidense y es la estructura AABA de 32 compases. La A inicial se repite con la intención de afianzar su entidad como frase principal. Consideramos la B como un elemento contrastante y se denomina a menudo puente por su función de conexión de la sección A inicial con la A final. Por esta razón, la B o puente tiene un tratamiento más episódico, a veces modulante, otras con frases más asimétricas, etc. Ejemplos de estándares y jazz standards con esta forma son Daydream de Billy Strayhorn, What's This Thing Called Love de Cole Porter, My Funny Valentine de Richard Rodgers o I Mean You de Thelonious Monk. Una forma también muy generalizada en el repertorio de jazz es la estructura ABAC, también de 32 compases. En este caso, las secciones A representan la idea principal y frase antecedente, o comúnmente llamada pregunta. Y las secciones B y C son las respectivas frases consecuentes o de respuesta. Con esta idea se considera esta estructura también como binaria, de 2 secciones de 16 compases. Son característicos de esta forma los temas I Should Care, All of You o Inútil Passagem. Además de estas 2 formas básicas AABA y ABAC, podemos encontrar multitud de variantes como AABC, como A Time for Love o Invitation, ABCA, como Witchcraft, o ABABCB, como Night and Day, y a menudo con más o menos compases en alguna o todas las secciones, como Grand Central de John Coltrane, o All the Things You Are, son formas AABA de 8, 8, 8 y 12 compases respectivamente. La forma blues es parte del jazz desde sus orígenes y comparte con el estilo del blues una estructura de 12 compases arquetípica que representan 3 frases de primer grado, de cuarto grado y de quinto grado respectivamente. Hay multitud de variantes del blues que incluyen desde la no variación de acordes en versiones más tempranas y muchas otras de distintos compases y rearmonizaciones de todo estilo y lenguaje armónico. Títulos representativos del blues, muy resumidamente, por lo extenso de su repertorio, son St. Louis Blues de V.C. Handy, Sea Jam Blues de Duke Ellington, Bugs Groove de Milt Jackson, Blues for Alice, que constituye un ejemplo del llamado blues de Parker, por su compositor Charlie Parker, Doodlin de Horace Silver, Mr. P.C. de John Coltrane, y así podemos seguir en un repertorio extensísimo. Blueses con un interés especial por su variación de la forma, que es lo que nos atañe, son aquellos que extienden la frase de quinto grado, bien a través de un tag o repetición de la última cadencia, bien extendiendo esta cadencia. Por ejemplo, Stolen Moments de Oliver Nelson, como vemos aquí, tiene unos 8 compases desde el 9 al 16 en el lugar en el que correspondería la frase de quinto grado de 4 compases en la estructura tradicional. Vemos cómo extiende la cadencia re menor
sol, al do que va a ir a la repetición de la rueda, con un pasaje cromático de estos acordes ascendentes. Otro buen ejemplo podría ser Watermelon Man de Herbie Hancock, que hace lo propio con los últimos compases del blues. Otros blueses más contemporáneos abordan la estructura de modo más abierto. Por ejemplo, The Eye of the Hurricane de Herbie Hancock aborda los cambios de compás. O Barefoot de Ornette Coleman, con una A de 9 compases y medio, podríamos decir, una A2 de 11 compases, un puente de rhythm changes y una vuelta, una A3 también de 11 compases. Aquí vemos un ejemplo de Barefoot de Ornette Coleman, de la A1 y 2. Como primera y segunda casilla vemos ese pequeño motivo con el que corta la rueda de manera inesperada. Encontramos la forma blues en otros estilos ligados al jazz por influencia de este, como por ejemplo en Wave de Antonio Carlos Jobim o Bluesette de Toots Thielemans, que muestra una especial rearmonización de la rueda tradicional de blues. Aquí podemos ver el ejemplo. La forma del blues, debido a que se repite sucesivas veces para las distintas letras del cantante y para los solos, sugiere una forma circular, que luego se extenderá a otro tipo de temas. Son conocidos los temas de Miles Davis cercanos a esta forma e idea circular. Solar, por ejemplo, o Blue in Green, y aunque se da también en otros temas de repertorio, como por ejemplo Peace de Horace Silver, Dance Little Mandisa de René McLean, Spiral de John Coltrane, o Central Park West del mismo compositor. El estribillo es una sección que funciona en los temas de pop como el momento más importante de su forma. Según la fórmula habitual, se anuncia al principio, antes o después de las estrofas iniciales, se establece en alternancia con las estrofas a lo largo del tema y se acaba con él repetido hasta el final. Come Running to Me de Herbie Hancock y letra de Ali Willis puede ser un buen ejemplo de este tipo de temas en jazz, que se da sobre todo en la época del jazz eléctrico, en los 70 y los 80. Realmente los estándares se conocen por su chorus, que es el estribillo de la canción del musical del que provienen, y donde había por lo general un verse, una sección que va antes del chorus, que podríamos considerar una estrofa inicial introductoria. Este chorus se repite en las versiones originales de las canciones y es la antesala al tipo de interpretación de jazz donde el chorus es la estructura repetida en la que se expone la melodía y se improvisa, y después se reexpone de nuevo la melodía. Para trabajar la forma musical en favor de nuestras ideas debemos tener claro que las estructuras vistas se asumen muchas veces por el compositor sin necesidad de un plan previo. Muchas veces la propia composición genera la forma. A medida que vamos sucediendo frases y su propio desarrollo, estas articuladas con cadencias y con silencios en sitios oportunos producen la forma. Otras veces sí se trabaja en una estructura más compleja que incluye secciones temáticas A, B, C, las que sean necesarias, combinadas de distintos modos e intercaladas y acotadas con otras secciones como intros, interludios y codas. El compositor puede componer materiales que va organizando en estas secciones A, B y C, y otras muchas veces, si no son materiales temáticos, pero pueden ser, por ejemplo, ostinati o riffs de acompañamiento, se pueden utilizar con mucho interés en la introducción, a lo largo del tema, en los interludios que van acotando las distintas secciones, o hacia el final, en la coda, como un elemento de reexposición de esos pequeños materiales. Un primer acercamiento exige de quien aspira a componer jazz la de componer en formas como las vistas anteriormente, tomando para ello la armonía de un blues o un estándar conocido, lo que llamamos, en este último caso, contrafact. El ejercicio de composición sobre estos acordes de estándar, es decir, el contrafact, es un paso muy enriquecedor que favorece el dominio de estas formas canción A-A-B-A y A-B-A-C vistas. Es un ejercicio habitual, además, en el repertorio habitual. Tenemos muchos discos con autores como Charlie Parker, Bud Powell, haciendo sus líneas encima de armonías conocidas de estándares. A menudo el trabajo de componer consiste en especular sobre la situación de ciertas ideas musicales,
¿Qué tal si llevo esta idea a este tono? ¿Qué tal si utilizo este motivo para el bajo? ¿Qué tal si utilizo la inversión del motivo para una idea B? Suele ser la pregunta previa a plantearse alguna transformación de la idea. Esto aplicado a la forma, que es lo que nos atañe, puede llevar a soluciones muy eficaces, como por ejemplo, ante una frase ya escrita, decidir si escribimos un antecedente. Es decir, hemos compuesto una frase que probablemente tenga una solución de final o una cadencia final para la que no encontramos continuación, y a lo mejor es que hemos compuesto el consecuente. Y buscamos un antecedente, una pregunta que tenga esa frase como solución. Podemos también valorar la frase o sección creada para que forme parte de distintos momentos del tema con ligeras variaciones. A veces hemos creado una A que podría ser la última A de un tema A, A, B, A. O hemos compuesto algo que creemos una idea principal A, pero podría ser la C en una estructura algo más larga con secciones A y B. Por último, es importante mantener la mente abierta a la posibilidad de dar con frases de compases impares, que son menos frecuentes, que sin embargo concluyan de modo eficiente. Estas frases no debemos añadirle o restarle nada a priori si surgieron de este modo. Cuando hemos compuesto una frase de 7 compases y vemos que es cerrada y es consecuente con la armonía y con el fraseo que hemos previsto, no deberíamos añadir un compás más solo por el mero hecho de ajustar a la regularidad habitual de esos 8 compases a la que estamos acostumbrados. Para desarrollar la estructura de un AABA o ABAC, sin la ayuda de la armonía dada de otro estándar, esta práctica de contrafact de la que hemos hablado, la armonía es la pieza clave en este trabajo. Si estamos escribiendo un tema en un lenguaje tonal, resulta de gran utilidad conocer las cadencias de todo tipo, ya que estas serán los signos de puntuación, por así decir, la sintaxis de la frase que escribamos. Usar cadencias suspensivas sugiere reinicios de frase o repetición, mientras que las conclusivas cierran el material y podrían dar paso a otra cosa, a otra frase. Las dominantes secundarias son también un recurso esencial para iniciar modulaciones a tonos relativos o lejanos, aunque a veces estas modulaciones pueden ser directas para un efecto más sorpresivo. Hablamos de modular aquí porque a menudo las secciones varían de tono o modo para mayor contraste entre ellas. En un lenguaje modal, por ejemplo, una sección puede estar en un modo distinto, tanto paralelo, por ejemplo, do dórico a do lidio, como relativo, por ejemplo, mi frigio a fa lidio, o directamente no relacionados entre sí, como re dórico y mi bemol dórico, modos que son ejemplo del conocido estándar y tema de Miles Davis, So What. En esencia, escribir un tema en la estructura AABA o ABAC combina el fraseo melódico y de las progresiones y cadencias del lenguaje armónico que usemos para articular la forma de un modo que éste sea inteligible para el oyente. Esa es, en esencia, la función de la forma. La estructura de blues ha dado una cantidad enorme de composiciones en el jazz desde sus orígenes. Sus acordes característicos se han usado con multitud de variantes y sustituciones y también con el ingenio de rearmonizar algunas de sus progresiones más comunes. Para componer un blues, permítete experimentar con las formas básicas de 3 frases A-A-A o A-A-B, usando un riff de tu invención y jugando con desplazamientos, transposiciones o transformaciones del riff. Prueba también la sofisticación de la armonía de Charlie Parker, sobre la que construir una línea quebrada, asimétrica. En temas como Blues for Alice se aprecia un fraseo complejo propio del lenguaje bebop que acentúa la armonización sofisticada de Parker. Vemos como muchas veces las frases de los blueses de Parker ocupan un compás y medio, 2, 2 y medio, se inician cada 3 compases, cada 1 y medio, tienen esa irregularidad tan interesante en el fraseo de Parker. Como ya hemos comentado anteriormente, la asimetría es un recurso expresivo que añade interés a la frase, bien por prolongación de la cadencia de los motivos implicados, Alone Together puede ser un ejemplo, o por reducción o compresión de estos mismos elementos. Moonlight in Vermont es un tema característico de esta reducción, que tiene as de 6 compases, por ejemplo. Un recurso muy interesante de la composición es la elipsis, que consiste en sustituir el último compás con el primero de la siguiente frase, de modo que la forma adquiere un carácter circular.
Un ejemplo muy llamativo es el de Blue Daniel, en el que el final de la B aparece con una cadencia que debía llevar a un acorde de re final o una nota final de re o de fa, y sin embargo vemos que repite la rueda con el primer compás de la A montado sobre ese supuesto último compás de la B, que nunca sucede. Otro ejemplo de este tipo de asimetrías por elipsis está en el ejemplo que hemos visto de Barefoot de Ornette Coleman, en el que ese medio compás hacia el final de la A nos lleva a repetir hacia arriba, a cadenciar esas notas en el primer compás de la siguiente sección. Bien, una vez hablado de la estructura y de la forma musical, quiero animar a que experimentéis con esta idea y con los elementos de los que hemos hablado acerca del fraseo, de la armonía, de la estructura armónica. Y quiero continuar y acabar este vídeo hablando de cuestiones del derecho y la razón por la que registrar nuestros temas. La importancia del registro del repertorio, tanto en la propiedad intelectual como en una sociedad de gestión de derechos de autor, se basa en 4 puntos fundamentales que como compositor debes contemplar. El registro protege tus derechos como compositor. Registrar la obra te ofrece una prueba legal de que es tuya y te protege frente a plagios, además de fijar la fecha de creación. Como segundo punto, tenemos derechos y control sobre nuestra música después del registro. Te permite ejercer y defender tus derechos morales y económicos si la obra tienes este rendimiento económico. Decidir cómo se usa tu obra y percibir ingresos cuando se interpreta o difunde o comercializa es muy importante. Como tercer punto está la profesionalización del trabajo creativo. Te familiariza con los procesos de la industria musical en el que es necesario estos registros de los temas, pactar porcentajes con colaboradores en la composición o en el arreglo y saber reflejar esto en contratos que defiendan tus derechos. Y por último es importante el registro para la comercialización y para obtener oportunidades laborales. Facilita que tus composiciones puedan ser utilizadas en conciertos, grabaciones, medios audiovisuales o plataformas de streaming y abre la puerta a ingresos y colaboraciones profesionales. Con esto quiero acabar un vídeo que habla sobre la importancia de la estructura y la forma en la composición y hemos terminado con esta pequeña pincelada para que después de haber compuesto tus temas tengas claro la importancia que es el registro en la propiedad intelectual o en una sociedad de gestión de derechos de autor. Muchas gracias.